El día en que mi abuela se volvió invisible. Carta que encontré el día que ella se fue. El amor que sentimos a nuestros padres debe permanecer intacto sin importar la edad que puedan llegar a tener. De eso se trata la vida. Somos cuidados desde muy pequeños y más adelante debemos regresar ese favor con mucho amor. Hay que crear conciencia en el mundo para evitar que nuestros seres queridos sean desechados como si fueran objetos inservibles. Recuerda que debes sembrar buenas costumbres en tu familia. De esta manera no vivirás con el miedo de que tus hijos hagan contigo lo que ellos quieran. Es muy triste ver cómo muchos ancianos en el mundo son olvidados por sus hijos o por sus seres queridos. Igual a como lo relata una anciana en una carta, donde día a día sintió que se volvía invisible tras el olvido de toda su familia. La anciana muy triste relata los recuerdos que poseía, resaltando muy bien aquellos calendarios de santos que eran colgados en las paredes cerca del tocador, donde hoy ya no eran más que recuerdos. Todas aquellas cosas antiguas poco a poco fueron desapareciendo. Recalcó que con el pasar del tiempo ella también se fue borrando poco a poco, y lo más doloroso es que nadie en su familia se daba cuenta. La familia empezó a crecer, por lo que la anciana fue cambiada de una habitación unas cuantas veces, hasta llegar a dormir en el desván. Sin importar, la anciana se mantuvo tranquila, en la espera de que, aunque sea, le cambiaran la ventana rota. Pero, al parecer, también lo olvidaron. Seguramente tenían otras cosas más importantes que hacer. El problema de todo es que por esas ranuras se filtraban corrientes de aire frío, que hacían incómodas las noches de la pobre anciana. Las habilidades con el pasar del tiempo empiezan a ir desapareciendo poco a poco. Es más difícil recordar dónde se han dejado las cosas o se hace más complicado hacer unas actividades. A pesar de estar tan vieja, no existía el respeto de la familia, pues mientras la pobre anciana hablaba, ninguno prestaba atención de lo que decía. Ninguno oye y ninguno responde, incluyendo los hijos, nietos y hasta bisnietos. En esos precisos momentos, la anciana comenta que se retiraba de la mesa de forma enojada directo a su habitación. Lo hacía de esta manera para que todos notaran su molestia y corrieran detrás de ella pidiendo perdón, pero esto nunca pasó. La anciana cuenta que uno de los días donde se sentía desolada, les dijo a todos: el día que muera, ese día sí que me extrañarán y me recordarán. Pero uno de sus nietos, el más pequeño, respondió: ¿pero acaso estás viva? Al parecer a todos les pareció muy gracioso esa pequeña broma, pues nadie paraba de reír, sin importarles el dolor. Nadie se dio cuenta que la pobre anciana duró 3 días llorando en su cuarto. Al cabo de unos días, uno de los hijos entró al lugar a sacar unas cuantas cosas, pero al parecer la anciana ya no era más que una cosa vieja, o simplemente ya no estaba, ya que ni los buenos días le dio. En ese preciso momento, la anciana aceptó de una vez por todas que se había vuelto invisible. La anciana, sin rendirse, siguió haciendo algunas cosas a ver si lograban verla, pero al parecer simplemente ya no la miraban. Se paraba en el medio de la sala, pero su hija barría sin importar y sus nietos corrían a su alrededor. Relató que un día su yerno había enfermado, por lo que creyó que era el momento perfecto para ser vista, por lo que se interesó en atenderlo. Le llevó una taza de té especial que ella misma había preparado, se lo colocó en su mesa y se sentó a esperar que lo agarrara y se lo tomara. Pero el yerno estaba muy entretenido viendo la televisión, que ni notó que la pobre anciana estaba a su lado.
Poco a poco el té fue perdiendo su calor, al igual que el corazón roto de la pobre anciana. De esa manera, fueron pasando los días, y poco a poco la anciana fue perdiendo sus esperanzas de ser tomada en cuenta otra vez, hasta que un día los pequeños de la casa, corriendo a su habitación a decirle que al otro día se irían de día de campo, la anciana no podía contener la felicidad de que de verdad había pasado mucho tiempo desde que ella no salía. Al día siguiente fue la primera en levantarse y mantener sus cosas arregladas para evitar ser un estorbo y no atrasar a nadie. Y se sentó al frente de la casa esperando a que todos estuvieran listos para irse. Luego de un momento todos entraron en el auto y sin despedirse se marcharon. Y fue ahí cuando la anciana entendió que ella nunca estuvo invitada. Intentó darse excusas sin sentido, como posiblemente no entraba en el auto, o a lo mejor mis pasos son muy lentos, por lo que los atrasaría en sus aventuras. Pero ninguna excusa cubrió el gran vacío que invadió su corazón. Con mucho dolor, la pobre anciana relata que de igual forma ama a cada integrante de su familia, sin importar que la hayan desplazado o que ya no pueda jugar con los más pequeños, pues al parecer una de sus nietas, al tener su primer bebé, le pidió que no besara a su pequeño, pues podría contagiarle algo. Termina su carta diciendo que no los culpa, pues de nadie es culpable de que se haya vuelto invisible. El día que la anciana falleció, uno de los integrantes consiguió esta carta y con lágrimas en los ojos leyó cada párrafo. Definitivamente nadie sabe lo que realmente tiene hasta que un día lo ve perdido. No podemos ser ciegos de lo que tenemos frente a nuestros ojos. Los más viejitos de la casa necesitan mucha más atención, no importa si se vuelven tercos o se les dificulta un poco escuchar. Recordemos que el día de mañana es posible que lleguemos a vivir eso mismo, y no creo que nos agrade mucho ser desplazados o ser olvidados por completo. Imagínense el dolor tan profundo que vivió esa pobre anciana y el dolor tan punzante que viven esa gran cantidad de ancianos que son abandonados cruelmente por sus hijos. Debemos acompañar fielmente a los viejitos hasta su partida. No sabemos realmente el gran tesoro que tenemos con ellos, llenos de vivencias e historias por contar. Demostremos el amor que sentimos por ellos diariamente. El día de mañana puede que sea demasiado tarde. Hay que acompañarlos todos los días en la salud y en la enfermedad. Ellos en sus tiempos estaban pendientes de cada uno de nosotros. No permitamos que el dolor invada su corazón. Esto sería una forma muy difícil de irse de este mundo. Alimentemos de amor cada día con los ancianos y hacerlos pasar sus últimos años de vida llenos de felicidad. Ciertamente, este tipo de historias son muy tristes, pero más triste es saber que existen muchos ancianos que viven este tipo de cosas día a día. Ayudemos a concientizar a todas las personas a poder respetar el derecho de todos ellos. No es necesario que los ancianos tengan que hacerse notar. Es muy importante que todos den su grano de arena para ayudar a que comparta muchos momentos de felicidad junto a nosotros. De igual forma, enseñarle a nuestros hijos y a sus hijos el respeto hacia los viejitos. Que los quieran incondicionalmente y no alejarlos por ninguna razón. Aunque no lo creamos, la felicidad más grande de un anciano es poder ser querido por todos los integrantes de la familia y no desgastarse intentando llamar la atención para ser tomado en cuenta otra vez. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te quiero pedir que por favor, abajo en los comentarios me dejes tu opinión de este. Y si de casualidad has vivido
una historia de esta clase. Y no se te olvide de regalarnos un buen like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos algún video a nuestro canal. Hasta la próxima.